Hola, quisiera darles la bienvenida a este nuevo espacio digital de Fundación Ceibal, en el que encararemos otro capítulo de trabajo hacia la creación de sistemas educativos resilientes en la región. En esta oportunidad nos va a acompañar Joanne Quinn, que es investigadora, consultora internacional y cofundadora de la red de Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo de Canadá, y con quien estaremos hablando de la perspectiva de los docentes como activadores del conocimiento, como activadores de redes y a su vez del papel que cumplen los directivos en las comunidades educativas como formadores de contactos y facilitadores del aprendizaje y de las nuevas realidades en entornos donde los recursos no son infinitos y donde las acciones tienen que ser muy enfocadas. También nos hablará de la incidencia que tiene la tecnología para que estos cambios y estas transformaciones puedan suceder y sean sostenibles en el tiempo. Asimismo, contar un poco la experiencia que ha tenido Ceibal con la implementación de la red global de aprendizajes, que implica básicamente trabajar con las nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo en un contexto latinoamericano bien concreto como es el de Uruguay. De mi parte, agradecerles la presencia, darles la bienvenida nuevamente y espero que esta instancia sea fructífera y de buen diálogo para seguir avanzando hacia la construcción de sistemas educativos resilientes. Muchas gracias. Cambio educativo, liderazgo y aprendizaje. Esa es la temática de este espacio digital, que invita al cuerpo docente a conectar con su rol de activador, ajustando su diseño a tiempo, lugar y circunstancia. ¡Ah, me encantó! Porque hay muchas formas de demostrar el aprendizaje y cada niño puede mostrar su aprendizaje de forma distinta. Opa, a mí también me encantó. Cuente más, profe. Quienes tenemos que adaptarnos somos nosotros, los docentes. Preguntarnos, con lo que tengo, qué clase de alumnado quiero tener y ver cómo hago con los recursos que tengo. Y ahí la tecnología nos permite escalar. Ayuda, es como un impulso. Maestra, la tecnología también requiere de todo tipo de adaptadores. Chucos, dos en línea, así, para que no me agarre nunca mal parado. Y después este chiquitito, que siempre lo vivo perdiendo, no sé qué pasa acá, en la casa desaparece. Tiene patitas. Soy yo que se lo saco para cargar el celu. Alentarlos a abrirse a los problemas reales, a explorar en su curiosidad, a buscar posibles respuestas, soluciones a dichos problemas. Yo decidí explorar el proceso del compost. Soy niño compostaje. El limón que usó papá para la molleja no tiene tan mal olor. Niño genio, acordate de tapar el compost, porque las lombrices estaban jugando una carrera hasta la heladera. Si hablamos de carrera, hablamos de competencias. Están con actividades de deportes. ¿Cuántos metros? Yo voy a alentar. Llevo la pancarta. ¡Familia! ¡Acá está papá! No, las porras de papá no. Me encantan las carreras. Me refiero a competencias para la vida. Y cuando hablo de carrera, hablo de la carrera que cada persona elija. Competencias globales. Son 6. Pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, la colaboración, por supuesto, la ciudadanía, el carácter. Implica vivir con más empatía y mirar con el lente de valores. El compromiso y la colaboración. Yo estoy en un foro de buenas prácticas y me hice amiga de otras latitudes. Comparto mucho con una colega de Honduras. Maestra, en Honduras hay 95 áreas protegidas y es el área con más ecorregiones del mundo. Carlitos está a full con la ecología. Dice que para ser buen vecino hay que cuidar del planeta. Carlitos tiene razón. Cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de cómo nos conectamos con las demás personas y seres vivos, teniendo en cuenta la sustentabilidad, la colaboración y también la perspectiva de diferentes culturas. Es que somos un mundo muy diverso y nos complementamos, así que si nos ayudamos, podemos crecer aún mucho más. Si querés ser buen vecino, Carlitos, empezá por casa. Y cambiate las medias cuando vuelvas de patín. Es insoportable, no se puede respirar. Es verdad, Mayo, todo no se puede. Lo voy a cambiar. ¡Qué orgullo! Y al final se trata de esto. La maestra, yo, lo único que queremos en la vida es que la niña, el niño, los jóvenes se desarrollen en la vida, que alcancen aquello que quieren. La satisfacción. Gracias, papá. El fin de año vi el olor a jazmín, yo ya... Se empieza, viste, que se ve venir, yo ya entro sensible. ¿Cantamos una canción? No, el video termina acá. Que el humor esté siempre al servicio de nuestros procesos de aprendizaje, para reflexionar y colaborar desde la distensión y el disfrute.
I think that resilient systems are absolutely crucial. We're at a crossroads, I think, in humanity right now, and education can either improve and help all young people to flourish, or we can slip back to the way things were. I think the resilience is needed, not just because we're coming out of COVID, but because there are so many issues in the world that need to be addressed, whether it's climate change, inequity, and just so many chaotic issues that will need to be solved in the future. And so education systems need to be more agile. They need to be focused on helping all children learn, not just a few that we sort and send off to higher education. And to ensure that what we are learning in schools, the purpose of learning, is to help us become better individuals who are prepared for life, being able to contribute to our communities and to society as a whole. If we really want young people to be able to be adaptable, to be flexible, to be prepared for what's going to come their way, we have to be very intentional about creating a learning environment for them to develop the capabilities that they're going to need. We tend to call those the global competencies, and we've identified 6 of them that we say are crucial to developing this ability to be good at learning for the rest of your life, and also to be successful and happy in that life. When we ask people about these 6 competencies in some of our sessions, as we're developing these ideas, we say, what are some careers that you might think of that don't need these 6 competencies? And what we find is that time and time again, there isn't a single person who has identified a role in life that doesn't need these competencies. Whether you're going to be a physicist, a scientist, a care worker, or a circus performer, you need to have these same competencies in order to manage your own life and to also be effective in living in life with others. And those basic competencies are critical thinking, creativity, collaboration, communication, character, those internal qualities, and citizenship, those qualities that allow you to interact with the world. I find that recently I've been talking a lot more about joy and about bringing the joy back to learning and to life. Because as I said, we are at a crossroads. We've come through a rather dark period, and the future is also quite complicated, quite complex. So that's the resilient part. We have to be agile. We have to have what it takes to change our stance in regard to the world. And we have to have the competencies that allow us to adapt to new situations. In order to do that, we have to feel centered as human beings. And this is how it connects to well-being. When we think about well-being, as opposed to ill-being or not being well, it is about developing that sense of self, that sense of purpose and meaning in our lives. It means feeling that we belong and that we're valued. And that's what the neuroscientists would tell us is at the heart of it. And we find that the way to build that is through relationships, by connecting people. The connection there to deep learning is that the way we have designed deep learning around these competencies, we are automatically embedding opportunities for young people to feel safe, to feel like they belong, to find their meaning, to find their purpose, and to have the skills in order to adapt to changing situations and to collaborating with others on their future and the future of the universe. So when I think about resilience and joy in particular, I think we feel joyful when we feel good about ourselves, when we are doing something that has meaning and purpose, when we are doing something that makes a difference, and when we are able to be engaged fully in something that matters to us and hopefully matters to the rest of the world. And that's what brings us joy. I also think that that human connection brings us joy. And one of the reasons I think joy is on everyone's mind right now is that being isolated, as many of us were over these last 2 or 3 years, created less joy because we didn't have that human connection. And human beings want to belong together, and they want to feel that purpose with one another, and they want to make a contribution. And that was more limited.
So I think that as we think about learning in different ways that allows people to be engaged, to do something that's authentic and real, that brings joy to them and brings joy to life. So in our work that we have done on deep learning that centers around the 6 global competencies that I referenced earlier, we were seeing that it was impacting students' well-being. We were seeing that some students who arrived and that were the perhaps least likely to be successful in school because they were traumatized or came from very struggling circumstances seemed to flourish in deep learning. And so we have worked with a neuroscientist on our team to try and find out, why was this happening? And as she worked with us, what she pointed out is that 2 things happen. First of all, as we focus on developing all aspects of a human being, not just their academic skills for, say, reading and writing, we are using what we call an asset lens. We are looking at the talents that they bring rather than saying there are deficits that you have to make up because you come from perhaps a difficult background. And so we are naturally building and developing growth in all of these areas that they need to be successful in life. And so it embeds how we become well, because they are developing this stance towards the world. A couple of other things we do that seem to really make a difference is that when we talk about designing learning, we have 4 elements or decision points that teachers consider. One of them is the learning environment. And that is where we ask teachers to think really concretely about what kind of culture for learning are you creating in the classroom, so that we're helping them be intentional about creating that environment where students feel safe, where they belong, where they feel that they can take a risk, where their ideas are valued. As well, we have another factor, which is learning partnerships, where we help our teachers really focus in on the relationship between teacher and student, between students and other students, and between the school and the outside world, and help them have the competencies that they need to co-design learning together, to co-create learning. And what it does is change the balance of power. Instead of the teacher knowing everything and deciding everything, we're working explicitly to help our students take more and more of a role in designing their learning and being learners for life, because those are the skills that they're going to need. So when we focus on those things, what happens is we're addressing social emotional needs all the time. It's not a program that we do on Wednesday afternoon. It is part and parcel of this learning environment that we create, and it seems to be working. So the global competencies are really an anchor and a foundation for helping all of us to be better at learning and at life. And what we did to identify them was we asked several countries that were working with us, what is it that we need our children to know, to be able to do, and to be like, so they can be successful in life and learning? And as a result of that, we identified these 6 competencies. And we have since then defined them in much more detail, and also created what we call learning progressions that help us look at how well they are developing over the course of time. But the 6 competencies, the first 4 are names that you're pretty familiar with. We've been talking about them for the last 2 decades, ever since we started to talk about 21st century skills. So those are communication, collaboration, creativity, and critical thinking. The problem is, although we talked about them by name, we didn't do much with them that was consistent. The other 2 that we added were character and citizenship. And we don't want to get hung up on those words. They were the best words we could come up with across many languages and cultures that captured the sense. So when we talk about character, we're talking about those qualities internal to us that allow us to connect with others. So those would be empathy. They would be our ability to be a lifelong learner, to take responsibility for ourselves, to be a team player, to connect with one another. The citizenship we use to talk more about those global facing
skills. So the portrayal of those inner qualities of our ethics and so on into the world at large. So the ways in which we connect with our family, with our communities, with the world in general, caring about sustainability, caring about the global situations, having perspectives on different cultures, and being mindful that we are a very diverse world and we want to respect those cultures and find ways to work together and help them improve. What has really helped us bring these competencies to life and to differentiate from having these words floating around before is that we did two things. Number one, we defined them quite specifically and precisely. And so we have dimensions for each of these competencies so that as professionals, when we talk to one another, we know what the big ideas are that underpin each of these 6 competencies. And secondly, we found a way to measure them, because sometimes people say, oh, those are the soft skills and we can't measure them, especially across groupings. And what we have done is designed what we call learning progressions, which give a description of what development might look like at different stages of proficiency through a student's life for each of these dimensions and each of these competencies. When we combine these two, what they do is give teachers a way to talk to one another. So we have a shared language. We have a shared way of thinking about how to design learning experiences that will help students grow from whatever their level of proficiency is to that next level of growth. So we've been talking about new roles for teachers, because if we're co-constructing learning and giving power to our students and increasing their voice, their choice, and their leadership, we have to take a different position. So we talk about this role as being activators, and the role of activator also includes being a culture builder and being a collaborator. So there are 3 aspects to the role. As an activator, what a teacher needs to do is understand the context that their children are coming from. What are their circumstances of learning? What are their needs? What are their strengths? So that they can design learning that's appropriate for them at that point in time. So it's that just-in-time tweaking of a design, asking the right question at the right time to stimulate a child's thinking, as opposed to saying, I went home last night and I created 10 questions and you're all going to answer the same 10 questions, and then I'll come around and mark them when you're finished. And that was fine for those children who progressed in a certain way. But what we know is that we want to be attentive to where children are in their thinking and their doing, so that we can provide the right resource, we can help them with their thinking, and we can stimulate them to that next level of performance. Being a culture builder, I talked a little bit about earlier, is we've got to create that environment where every child feels that they're challenged, that they can take a risk, that they want to contribute. Some of our children hang back. They're very quiet. They don't want to take a risk and look foolish or make a mistake. So we need to create norms in the classroom that allow every child to be the best that they can be, and to allow them to demonstrate that learning in a whole variety of ways, not just pencil and paper. And thirdly, teachers need to be collaborators, because none of us can do this alone. So you're collaborating with your students on that co-design, you're collaborating with other peers, and now more and more we need to collaborate with our families and our communities. I think that's something we learned during COVID, is that we need to be a team in order to get this done. So those are some specific skills for teachers. In terms of what the authorities can do to make this happen, they need to give opportunities for teachers to feel that they have a culture that allows them to take a risk, that they are valued for knowing their students, not for just completing paperwork and getting the testing done at a certain time. We need to have capacity building to give teachers an opportunity to build these new capacities themselves, and especially give them opportunities to connect with others. We talk a lot about going outside to get better inside. Teachers need the stimulus of seeing new ways to do things, and then they need opportunities to talk to their peers. So systems need to make this available to teachers and to think about, what's important if we want teachers to play a different role. And then my answer is a resounding yes.
it can be done. And probably one of the best examples is in Uruguay itself, where not all of the country is wealthy, and some areas are smaller, more rural. Perhaps there are some challenges in the communities, and we're just seeing it flourish in what you're doing. So the reason I think we can do it despite the resources is because it isn't a program. It's not something you have to buy and implement. It's a way of thinking. It's a framework for thinking about the learning process, about what matters. So yes, there are some resources that you need, but you can reallocate what you have. What is important is to have that shared belief about what we want our system to do. And if we want a certain kind of learner and learner outcome, students who can think and problem solve and work collaboratively, then we're going to invest the resources we have in creating the kinds of teachers that can do learning that is like that, and the kinds of learning environments that will make it happen. Now, yes, of course, we need resources, and we need governments and those that are funding education to think about how they're spending their money. So number one, I would say to them, think about, with the resources you have, what kind of learners do you want, number one? Because if you want thinkers and doers, you're going to spend your money on certain things. If you just want people who can memorize and fill in the blanks on standardized tests, then you're spending your money on textbooks and test preparation and different kinds of things. So it isn't more money, it's spending it in a different way. Secondly, though, you do need to have some of the new resources, and technology can't be ignored. But it's not technology, hardware, and software. It's thinking about living and learning in a digital world. And that's what I've seen, certainly Uruguay, do extremely well. And then thirdly, you need to be sure that the how is there, but that we are creating the opportunities for people to build these new skills. So it's a matter of taking what we have, being clear on what we want, and then allocating those resources that way. But definitely it can be done. When we began our framework for helping teachers to create kind of learning environments that really help children to thrive and flourish in all ways, we came up with 4 areas that needed to be considered. One of them was pedagogical practices, the kind of pedagogies that we are used to using. The second one I mentioned earlier is learning partnerships, creating a new way of working with students so that they are more active in their learning and taking a bigger role. The third one was about the learning environment, which is creating that culture for learning, but it's also about the physical environment or the virtual environment, which is where technology has certainly come into play, especially in the last few years. But the fourth and important one that we put there was leveraging the digital world, because we knew that it was absolutely crucial as we move forward. The problem was 10, 12 years ago, we were seeing technology used very poorly in many places. A lot of consumption, we buy a lot of things, but they're used in a substitution way. So instead of writing an essay, we're going to do a Word document, or we're going to make a PowerPoint. It wasn't really helping the deeper thinking. So what we focused on is, how do we use technology to accelerate learning and to amplify learning? And we're seeing that when it's used well, it can do both of those things. So what we say is pedagogy is the driver. We need to have solid reasons for how we want our children to learn and good pedagogy to drive that. But we then say that technology is the accelerator. And so we use them in tandem and make wise decisions together. I can give one example of a video that we're using everywhere in the world these days that was filmed in Uruguay. And it shows a group of children solving a real problem in their community. And they needed water for the garden, and they're trying to figure out how they can collect some water before the garden dies, because they need that for the community. And the next thing you see are students problem solving, collaborating, and they are using the technology and the tools just as if they were researchers or scientists or engineers. So it's not like a technology program that we go down to the hall in the old bad days. It's using these tools to
collaborate on platforms about how to solve problems, to be scientists, to be researchers. And it's wonderful to see this building in, and they are using all of the different curriculum disciplines, and they're using a whole range of simulations and different tools and technologies to help them with this task. So this is what we want to do to connect technology and deep learning. It's how do we take the learning and amplify that by selecting the right digital tools and resources. So I had the amazing opportunity to be with Ceibal and Uruguay educators in 2019 when they had a very large celebration and showcase about what they had learned in deep learning. And it was a real turning point for me in seeing how far Uruguay had come in a relatively short period of time. And I told the audience at the time that you were a leading beacon of how to implement at scale. Because at the time you had gone from the first 100 schools to engaging 700 schools in this kind of work. And yes, everyone's at a different place on the journey, but that's half of the country. And that's the most movement that we've seen in any of our countries that we're working with. So some of the outcomes that I observed at that time and since then, because we interact with you quite frequently, is that there's a real clarity about the shared purpose. People who are engaging in the work understand the why. Why is this important? They have that shared language. They're working on it. And somehow you were able to bring that to the fore, to have that shared purpose, that it is time to shift our thinking and to change. The second thing is that you built a strong culture and a strong cluster. As I said, those 700 plus schools, they're learning from and with one another. So leaders can connect with leaders, working with inspectores, so that all different aspects are coming together. The third outcome that I've been able to observe in person, but also on many of the videos that you've produced, is this sense of professionalism. I watch teachers talking about how they are changing their practice and how they are doing things new and differently, and how they're doing that in collaboration with one another. I was part of, because I've been to visit you more than one time, and could see the shift in moving towards a greater connection across the Ministry of Education and all the different divisions, as well as partnerships with other aspects of the community, so that now we're seeing it be invested in by all the different levels within that government. And that is, quite amazing and makes a huge difference. Another thing I've seen is that you're becoming a leader in Latin America. We're calling on you all the time. You're hosting visitors. You're helping us with the new cluster that's starting up in Chile with 100 schools that we hope to begin in January, Honduras, and other aspects. You've been very generous to share the examples, because when people can see this in action, it becomes not just a nice idea, but something that they could do as well. And last but not least, you contribute to the global knowledge building framework that we have by contributing in all of our webinars and our global cluster calls and our deep learning events. That's really important. So if I look at what role Ceibal has placed in this, I would say you're the glue. I've been working in the area of system change for several decades now. And what it always comes down to, whether or not you can always make little changes. There are always some people who want to do the new thing. But how do you get large numbers of people to invest in it? And in this case, it has to be sustained leadership. So what the leadership of Ceibal did was build that shared purpose and understanding. Then you built capacity of people to do it. You built partnerships. And you created a culture where people were proud of what they had done. I use as an example that event in 2019, and I know you've just had the 10th anniversary celebration as well. Those are really important things, to have milestones. And what I think is you infused innovation and joy into the work.
So when I say the leadership was important because it never faltered, despite budget cuts, despite changes in government, changes in actual physical leadership within your own organization, and this whole plethora of world issues. I think the fact that you were able to focus on learning for everyone and to keep that focus in mind has been truly impressive. Buenas tardes, soy Florencia Ripani, directora de la Fundación Ceibal. Es un placer volver a encontrarnos y compartir una nueva edición de Espacio Digital Fundación Ceibal con nuestra invitada especial de hoy, Joanne Quinn. Joanne, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con una pregunta y luego vamos a seguir con aquellas que nos envíe el público. Para comenzar, sería interesante, Joanne, si pudieras contarnos un poco más sobre la relación entre tecnología digital y aprendizaje. Te referiste a la tecnología como aceleradora del aprendizaje. Esto se orienta a enfatizar el rol de la tecnología como contexto o como recurso transformador de la cultura. Thank you so much. It's a delight. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes hoy. Y esa es una muy buena pregunta, y voy a tratar de darles una buena respuesta. Creo que son ambas cosas, porque intentamos pensar en eso no solo como tecnología, pero también cómo vivimos en un mundo digital y cómo ayudamos a nuestros alumnos a poder florecer en este mundo digital. Cuando pienso en el contexto, como ya les dije, no se trata solamente de utilizar el software. El mundo digital está presente en todo lo que hacemos, redes sociales, conectividad, en todo el mundo. Y la velocidad a la que obtenemos información, la utilizamos y ahí hacemos conexiones. Entonces tenemos que hacer dos cosas con los jóvenes. Uno es que tienen que tener las habilidades en una cantidad de funciones digitales. Tienen que poder utilizar las herramientas de manera que puedan agregar valor, no solamente como un entretenimiento o como para pasar el tiempo. Tienen que agregarle valor. Y en segundo lugar, tenemos que estar seguros en ese contexto que puedan ser consumidores críticos y usuarios críticos. Tienen que poder discriminar entre lo que es real y lo que podría ser falso. Y eso es una habilidad esencial en todos los contextos, en todo el mundo. Y también se trata de cultura. ¿Por qué? Porque a medida que nos ponemos más al día con diferentes tipos de herramientas, de maquinaria, en este mundo digital, la relación cada vez se acentúa más. Podemos aprovechar estos aparatos tecnológicos, herramientas, para poder conectar a más personas de más formas que nunca jamás lo hemos podido hacer. Y como ya les dijimos, tenemos la oportunidad de resolver problemas muy importantes en este mundo si estamos todos juntos, sobre todo los jóvenes. Tenemos mucha innovación, tenemos buenas ideas, pero a la vez tenemos que estar seguros que estamos desarrollando sus habilidades para que puedan colaborar. Ellos ya saben utilizar la tecnología y lo hacen fácilmente. Ellos casi que nacieron con esto, pero tenemos la habilidad de poder pensar juntos, resolver problemas juntos, utilizar esas plataformas de manera correcta. Esas son las cosas que son importantes. Y como líderes de educación, tenemos que pensar muy bien en las relaciones a medida que construimos el uso de estas herramientas y tecnología en nuestros diferentes contextos. ¿Cómo estamos construyendo una cultura que nos permita construir las ideas de todos y llevarlas más adelante? Entonces, utilizar lo digital, el acceso digital a esos abordajes, como para amplificar y acelerar lo que estamos haciendo. Y les di el ejemplo de resolver los problemas
en el techo. Hablé de los drones. Los drones son muy útiles, pero hay que utilizarlos para resolver un problema de la comunidad, no solamente para ver cómo vuelan y disfrutarlo en un parque. Entonces, hay que entender el contexto de cuándo tenemos que utilizar un aparato en particular. Por ejemplo, el drone, que fue el ejemplo, y luego construir una cultura donde podían aprender los unos de los otros, utilizar las ideas de todos con esta gran innovación. Bien, muchísimas gracias, Joanne. Tenemos aquí algunas preguntas que nos empezaron a llegar de la audiencia. Amalia nos consulta si los directores no ejercen un liderazgo claro para trabajar con las competencias globales en el centro educativo, ¿cómo puede el docente llevar adelante el proceso con sus estudiantes? If the directors do have a clear idea. Si los directores tienen claras las ideas o si no tienen claras las ideas. Si los directores no acompañan con un liderazgo el desarrollo de las competencias globales. Okay. When I think about leadership and we talk Cuando yo about pienso en liderazgo, hablamos del medio. Entonces, el medio en este caso son los docentes, trabajando con los alumnos. Si no tenemos ese apoyo de arriba, entonces igual tenemos control sobre muchas cosas. Podemos controlar lo que pasa dentro del aula y podemos crear experiencias de aprendizaje que desafíen a los alumnos y puedan construir esas habilidades. A la vez, podemos influenciar hacia arriba, porque a medida que tenemos mejores ejemplos, entonces los líderes que están por arriba nuestro empiezan a ver diferencias en lo que están haciendo los alumnos y empiezan a ver cómo es posible hacer algunas cosas. Y ese gran ejemplo les va a hacer volver a pensar en su rol de líder. Y a nivel político y a nivel de autoridades, ellos están conscientes de que tienen que mirar cuál es nuestro rol en este aprendizaje profundo. Nunca es perfecto, es un viaje y a medida que practicamos cada vez más en las aulas y vemos cómo se hace, tenemos que compartirlo con la familia, con la comunidad, con otros docentes, con otras escuelas y otros líderes y otras autoridades del gobierno. Y a la vez pensar que todo el liderazgo pueda ver cómo todo lo que está pasando y ver cómo nos pueden apoyar en este gran trabajo que está llevándonos a grandes cambios. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Lilian. Ella tiene una inquietud en relación a la propuesta de cambio educativo y pregunta si existen metodologías probadas en la gestión del cambio y cómo se han probado esas metodologías. Hi, Lillian. That's also a very good Hola, question. Lilian. Esa es una muy buena pregunta. No tenemos una lista de tecnologías en particular. Estamos trabajando en 20 países. Entonces, hoy estamos mirando qué es lo que usan todos los docentes y cuál es el impacto que tienen sobre los alumnos. Dependemos mucho en la investigación y que nos muestra que hay alguna práctica pedagógica que es valiosa para los alumnos. Entonces, no vamos a decirle, tienen que utilizar tal y tal cosa, un dron, o tienen que usar artesanía, o tienen que usar alguna plataforma en particular. Lo que estamos diciendo es que tenemos una variedad de herramientas digitales que permiten que suceda el aprendizaje, permitan que suceda la investigación, porque los alumnos pueden tener acceso a muchas fuentes de información, más allá del aula. También permiten que las personas se conecten entre ellas, más allá del aula también, y también dentro del aula, para resolver problemas reales, para compartir información y demostrar su aprendizaje. Entonces, cuando uno se está fijando en cuáles son las tecnologías, uno tiene que pensar en estos criterios. Si van a permitir que los alumnos se conecten entre ellos más efectivamente, si van a permitir que puedan tener acceso a recursos adentro y afuera del aula,
sí nos lleva a tener más conocimiento y no solamente una forma de practicar algo que ya sabemos. Anteriormente, cuando usábamos tecnología, decíamos practicar, pero por supuesto que hay momentos para practicar, pero nosotros queremos utilizarlo para tener otros aprendizajes, más aprendizajes. Muchas gracias, Joanne. Tenemos otra pregunta de Fabiana. Fabiana quiere saber cómo hacer para aplicar la metodología de aprendizaje profundo cuando se encuentra con el desafío en la educación secundaria de que haya más de 10 docentes por grupo de estudiantes con un promedio de 30 alumnos por cada clase. Fabiana, that is a really good question. Fabiana, esa es una muy buena pregunta, porque ese es un problema que muchos docentes de secundaria están teniendo hoy en día. Pero las buenas noticias es que cada vez vemos mejores ejemplos de esto. Creo que en tu propia práctica tú ya estás trabajando, tenés tu propio modelo de clase y otros docentes van a darse cuenta, porque los alumnos de tu clase van a ir caminando por el hall y le van a hablar y le van a decir a otro docente, ¿por qué no podemos aprender de la misma manera que aprendemos en la clase de Fabiana, por ejemplo? Y nos gusta, ¿por qué? Porque nos desafían, podemos aprender de otras maneras, colaboramos, no tenemos que simplemente contestar preguntas. Así que esa es una manera. Otros docentes se van a ir dando cuenta de lo que está pasando. En secundaria, donde he visto esto, tienen que encontrar un docente que pueda tener un poco más de interés en trabajar en esto. Y entonces tenés que hablar con ellos. Y capaz que entre las dos pueden conectarse. Y el primer paso es tener el mismo lenguaje para hablar de esas 6 competencias. Imagínense, para un alumno que está hablando de creatividad, por ejemplo, y yo voy al primer docente y ella tiene una idea muy detallada de lo que ella piensa que es ser creativo. Ahora voy a hablar con la docente de inglés y esa idea de cómo es ser creativo es completamente diferente. Y luego voy a hablar con la docente de ciencias y tiene una tercera definición de la creatividad, o qué es ser un buen comunicador, o qué es ser colaborador. Es muy confuso para los alumnos. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear algún tipo de entendimiento acerca de qué significan esas 6 palabras para nosotros. Hablamos de la dimensión, definirlas, qué significan en nuestras aulas, cómo podemos hacer que los alumnos mejoren en estos aspectos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, tal vez invitando a otros docentes a ver qué es lo que estamos haciendo en el aula y colaborando en, aunque sea algo pequeño, algo que puedas planificar para hacer juntos. Lo que va a ayudar mucho es cuando los docentes se arriesgan e intentan algo y ven la respuesta de los alumnos, cómo responden positivamente cuando empiezan a hacer algo que tiene mayor propósito. Y cuando los docentes vean cómo responden los alumnos, ahí van a querer hacer más. Pero le llamamos pasos de bebé. Hay que empezar despacito, paso a paso. Muchísimas gracias, Joanne, por tus aportes y por haber participado en este webinar de la Fundación Ceibal. En este espacio, nosotros también, desde la Fundación Ceibal, integramos el humor para favorecer la reflexión, ya que permite transmitir ideas complejas de una manera clara y divertida. Y para llevar a cabo esta difícil tarea, convocamos a Manuela Da Silveira, actriz y comunicadora de Uruguay, que nos acompaña hoy. Bienvenida, Manuela. Hola, Florencia. Un gusto estar compartiendo este espacio contigo una vez más. Un gusto disfrutar y conocer a Joanne. Y también aprovecho para saludar a todo el equipo de la Fundación, porque es divino trabajar con ustedes, tener esta oportunidad de acercarme con el humor y compartir los procesos desde aquí. Les comparto un poquito del proceso, si quieren, de cómo viene siendo. Justamente, Manuela, lo que queríamos preguntarte era cómo haces para trabajar con esta difícil tarea de traducir ideas
de un experto, en este caso una pensadora, Joanne, al plano del humor. Ahí está, sí, a mí me encanta, es un desafío que me encanta. Puntualmente lo que hacemos aquí con el equipo de la Fundación es, una vez que está el tema, surge el tema o me comparten cuál va a ser la temática del espacio digital, tomo esa temática, puedo ver el contenido y voy viendo, nosotros desde el año pasado, este es el segundo año que compartimos esta experiencia y de introducirnos en la reflexión de un modo distendido. Entonces diseñamos una familia que estaba compuesta de 4 personajes, en realidad 3 integrantes de una familia, un padre, una hija adolescente y su hijo que está cursando en la escuela, y una maestra. Y entonces en esa representación de ese triángulo también, ¿no?, que refleja el alumnado, el cuerpo docente y la familia, que es tan importante en los procesos de aprendizaje, lo que hacemos cuando recibo el tema es ver de qué forma puede impactar esta temática en la familia, ¿no? Cómo podemos introducir o qué aspectos pueden verse reflejados en el cotidiano vivir, y ahí el ejercicio riquísimo del humor es ver, bueno, cómo podemos levantar imágenes o determinados conceptos o sintetizar en una expresión determinado universo para generar una provocación, una sensibilización, o de repente algo, distensión, disfrute, para mostrar así una complejidad también, cómo podemos llevarlo y aterrizarlo a esta familia. Puntualmente, Manuela, en el video que preparaste para hoy, sí. ¿nos podrías decir qué escena y qué personaje te parece importante destacar, que de alguna manera pueda reflejar el sello particular que Joanne ha puesto en sus ideas? Bien, bueno, me encantó conocer las ideas de Joanne, las disfruté mucho. Sentí mucha creatividad puesta al servicio del aprendizaje y que empoderaba de alguna manera a esta familia. La primero que sentí es que lo empoderaba. Si tuviera que decir a un personaje, bueno, voy con la maestra, que cada vez la quiero más, esa maestra, me voy encariñando mucho con ella, y en su rol de activadora, que también está en el humor, ¿no? Y en el humor como recurso, y me imagino, y acá también comparto el deseo y siembro la semilla de que en todas las personas que se dedican a la docencia, que están aquí, esté el humor presente, porque me imagino que lo está, porque se enfrentan a desafíos para mantener el entusiasmo ante el desafío de adaptarse a esta complejidad que hablábamos, ¿no? Entonces, adaptarse de ese lugar, y que creo que también es lo que trae Joanne, de no es que ser pasivos ante el cambio, sino de cómo somos activos para manejar y para liderar las transformaciones, ¿no? Y ahí entra el humor como facilitador, así como esa maestra, como el cuerpo docente, desde el rol de activador, de facilitador. Entonces, a mí, puntualmente, capaz que la maestra sería la que más se ve representada por este impulso que nos trae Joanne, y cómo el humor puede acompañar así, de sintetizar a través de acciones concretas, que es lo que se plantea en este video, determinados universos expresivos con el fin, como decía, de reflexionar, de distendernos, de tener imágenes que luego puedan ser memorables. El humor muchas veces nos ayuda, me imagino, y deseo que también en sus clases, en las clases, pase que determinados, y no es humor necesariamente risa, sino como toda la expresividad que viene con el humor, generen ese tipo de momentos memorables, o que colaboren, o que contribuyan, y que sea una llave para los procesos, ¿no? Al servicio del proceso educativo. Personalmente, lo que más disfruto de dedicarme al humor es esto, poder conocer, bueno, por ejemplo, poder llegar a la fundación, conocer, participar de instancias digitales como estas, que es re interesante para mí, que no me dedico a la enseñanza, y es tan importante también conocer todo esto, la diversidad a la que me lleva. El humor es divino, abrió un universo nuevo, y estoy re agradecida de poder compartir así desde estos espacios. Bueno, muchísimas gracias, Manuela, por tu participación. Desde la Fundación Ceibal volvemos a agradecer a Joanne Quinn por sus interesantes aportes al público de Uruguay y de distintos países de América Latina y otras regiones del mundo que han seguido esta transmisión. También, por supuesto, al equipo de la Fundación Ceibal, que trabaja para que todo esto sea posible. El material va a quedar grabado
así que pueden volver a verlo a través de nuestro sitio web, el sitio web de la Fundación. Terminamos este espacio viendo nuevamente el video de humor preparado por Manuela. Muchas gracias y hasta pronto. Cambio educativo, liderazgo y aprendizaje. Esa es la temática de este espacio digital, que invita al cuerpo docente a conectar con su rol de activador, ajustando su diseño a tiempo, lugar y circunstancia. ¡Ah, me encantó! Porque hay muchas formas de demostrar el aprendizaje y cada niño puede mostrar su aprendizaje de forma distinta. Opa, a mí también me encantó. Cuente más, profe. Quienes tenemos que adaptarnos somos nosotros, los docentes. Preguntarnos con lo que tengo, qué clase de alumnado quiero tener y ver cómo hago con los recursos que tengo. Y ahí la tecnología nos permite escalar. Ayuda, es como un impulso. Maestra, la tecnología también requiere de todo tipo de adaptadores. Chucos, dos en línea, así, para que no me agarre nunca mal parado. Y después este chiquitito, que siempre lo vivo perdiendo, no sé qué pasa acá, en la casa desaparece. Tiene patitas. Soy yo que se lo saco para cargar el celu. Alentarlos a abrirse a los problemas reales, a explorar en su curiosidad, a buscar posibles respuestas, soluciones a dichos problemas. Yo decidí explorar el proceso del compost. Soy niño compostaje. Limón que usó papá para la molleja no tiene tan mal olor. Niño genio, acordate de tapar el compost, porque las lombrices estaban jugando una carrera hasta la heladera. Si hablamos de carrera, hablamos de competencias. Están con actividades de deportes. ¿Cuántos metros? Yo voy a alentar. Llevo la pancarta. Familia, acá está papá. No, las porras de papá no. Me encantan las carreras. Me refiero a competencias para la vida. Y cuando hablo de carrera, hablo de la carrera que cada persona elija. Competencias globales. Son 6. Pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, la colaboración, por supuesto, la ciudadanía, el carácter. Implica vivir con más empatía y mirar con el lente de valores. El compromiso y la colaboración. Yo estoy en un foro de buenas prácticas y me hice amiga de otras latitudes. Comparto mucho con una colega de Honduras. Maestra, en Honduras hay 95 áreas protegidas y es el área con más ecorregiones del mundo. Carlitos está a full con la ecología. Dice que para ser buen vecino hay que cuidar del planeta. Carlitos tiene razón. Cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de cómo nos conectamos con las demás personas y seres vivos, teniendo en cuenta la sustentabilidad, la colaboración y también la perspectiva de diferentes culturas. Es que somos un mundo muy diverso y nos complementamos, así que si nos ayudamos, podemos crecer aún mucho más. Si querés ser buen vecino, Carlitos, empezá por casa. Y cambiate las medias cuando vuelvas de patín. Es insoportable, no se puede respirar. Es verdad, maestro, todo no se puede. Lo voy a cambiar. ¡Qué orgullo! Y al final se trata de esto. La maestra, yo, lo único que queremos en la vida es que la niña, el niño, los jóvenes se desarrollen en la vida, que alcancen aquello que quieren. La satisfacción. Gracias, papá. El fin de año y el olor a jazmín, yo ya se empieza, viste, que se ve venir, yo ya entro sensible. ¿Cantamos una canción? No, el video termina acá. Que el humor esté siempre al servicio de nuestros procesos de aprendizaje, para reflexionar y colaborar desde la distensión y el disfrute.